El megalodón o megalodonte, que significa diente grande, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre hace unos 28 a 1,5 millones de años, durante el Cenozoico, de finales del Oligoceno hasta principios del Pleistoceno. La asignación taxonómica del megalodón se ha debatido por cerca de un siglo y aún se encuentra en disputa. El megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que era la especie acuática predominante durante el Mioceno temprano, de 23 a 11 millones de años, llegando a alcanzar los 17 metros de largo, con cabezas prominentes de hasta 4,65 metros de largo, una altura de la aleta dorsal de unos 1,62 metros y una altura de la cola de unos 3,85 metros. Los restos fósiles indican que este depredador gigante oceánico tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. Su papel en el funcionamiento de la cadena trófica submarina de aquella época es muestra inequívoca de la importancia que fungen los depredadores en el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos hasta el día de hoy. De acuerdo a la idea del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en perforaciones rocosas se consideraban lenguas petrificadas de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolas Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. Steno describió sus hallazgos en un estudio, disección de la cabeza de un tiburón, que contenía una ilustración de la cabeza del tiburón actual junto a 2 Glossopetrae, para mostrar y destacar su similitud con los dientes de este animal. Según John Massey, la lámina de Steno corresponde a la primera ilustración conocida de fósiles de megalodón. Por otro lado, este estudio constituye la primera interpretación certera sobre el origen orgánico de los fósiles. Un naturalista suizo, Louis Agassiz, le dio al tiburón su nombre científico, Carcharodon megalodon. En 1835, en su trabajo de Investigaciones sobre los peces fósiles, que él completó en 1843. Los dientes del megalodón son morfológicamente similares a los dientes del gran tiburón blanco. Sobre la base de esta observación, Agassiz asignó la especie megalodon al género Carcharodon, aunque el nombre científico es Carcharodon megalodon. Es frecuentemente apodado el tiburón megadiente o el tiburón blanco gigante. Hasta inclusive le pueden decir también el tiburón monstruo. El megalodón es representado en el registro fósil principalmente por dientes y centro de vértebras. Como en los demás tiburones, el esqueleto del megalodón estaba formado de cartílago más que de huesos. Esto resulta en una pobre preservación de los especímenes encontrados. Sin embargo, los restos fósiles indican que tenía los centros vertebrales densamente calcificados. Los fósiles más comunes del megalodón son sus dientes. Las características diagnósticas de los dientes de un megalodón incluyen forma triangular, estructura robusta, gran tamaño, un borde finamente aserrado
y el cuello, la base de la corona, con una visible forma de letra B. Los dientes del megalodón pueden medir cerca de 180 centímetros de altura perpendicular o longitud diagonal, y son los mayores de tamaño de cualquier especie conocida de tiburón. Se han encontrado algunas vértebras fósiles del megalodón. El ejemplo más notable es una columna vertebral parcialmente preservada de un espécimen, el cual fue desenterrada de una cuenca en Amberes, Bélgica, por Lerich en 1926. Este espécimen comprendía varios centros vertebrales, midiendo el mayor unos 155 centímetros de diámetro. Sin embargo, algunos paleontólogos han afirmado que podrían esperarse centros vertebrales considerablemente mayores de la especie. Benedict Albrin, 1983, publicó el hallazgo de 20 centros vertebrales sin conexión anatómica, pero muy próximos entre sí, procedente de las arcillas de la formación de Gram, en Dinamarca. Estos restos, de 100 a 230 milímetros de diámetro, mostraban una densa calcificación y estructura concéntrica. Entre las especies existentes, se considera que el gran tiburón blanco es el más análoga al megalodón. La carencia de esqueletos fósiles bien preservados han forzado a los científicos a basarse en la morfología del gran tiburón blanco para inferir su aspecto y estimar también su tamaño. Debido a los restos fragmentarios, estimar el tamaño de un megalodón se ha convertido en un reto. Sin embargo, la comunidad científica reconoce que el megalodón superaba el tamaño del tiburón ballena. Los investigadores dirigieron sus estudios hacia dos aspectos del tamaño: la longitud total y la masa corporal. El primer intento de reconstruir la mandíbula de un megalodón fue realizado por el profesor Bashford-Dean en 1909. De las dimensiones de la mandíbula reconstruida, se supuso que el megalodón podría haberse aproximado a los 30 metros de longitud total. Pero a la luz de nuevos descubrimientos fósiles y avances científicos sobre la compresión de las vértebras, se considera ahora que esta reconstrucción fue inexacta. Las razones principales citadas para esta inexactitud son el relevamiento del pobre conocimiento de la detención del megalodón en la época de Dean y las estructuras musculares inadecuadas. Los expertos sugieren que una versión rectificada del modelo de mandíbula del megalodón de Bashford podría tener cerca de un 70% de su tamaño original, un tamaño más consistente con los hallazgos modernos. Para corregir los errores, los científicos ayudaron por nuevos hallazgos fósiles del megalodón y un conocimiento mejorado de la anatomía de sus más cercanos análogos modernos. Introdujeron más métodos cuantitativos para estimar el tamaño, basándose en las relaciones estadísticas entre el tamaño de los dientes y la longitud corporal del gran tiburón blanco. Aparte de estimar el tamaño del megalodón, Gottfried y colegas en el año 1996 también trataron de determinar la esquemática del esqueleto entero. Para tener apoyo funcional para su enorme y robusta distinción, las mandíbulas del megalodón debieron de haber sido enormes, gruesas y más fuertemente desarrolladas que las de un gran tiburón blanco, el cual posee una dentición más frágil en comparación. Las mandíbulas fuertemente desarrolladas debieron darle cierta apariencia de ojos hundidos.
El condocráneo del megalodón debió de tener una apariencia más compacta y robusta que el del gran tiburón blanco, para así reflejar funcionalmente sus mandíbulas y dentadura más macizas en comparación. Las aletas del megalodón debieron haber sido probablemente proporcionalmente más grandes y gruesas comparadas con la de un gran tiburón blanco, debido a que las aletas relativamente grandes son necesarias para la propulsión y control de movimientos de un tiburón mayor. A través del escrutinio de las vértebras parcialmente preservadas del espécimen hallado en Bélgica, parece ser que tenía un número mayor de vértebras que los hallados en cualquier espécimen grande de los tiburones conocidos. Solo el número de vértebras del gran tiburón blanco se aproximan en cantidad, simbolizando los cercanos vínculos anatómicos entre las dos especies. Sobre la base de las características mencionadas antes, Gottfried y colaboradores reconstruyeron un esqueleto completo de un individuo juvenil de unos 11.5 metros de longitud, el cual se exhibe en el Museo Marino de Calvert, en la isla de Solomons, en Estados Unidos. El equipo hizo hincapié en que las diferentes proporciones al compararlo con el esqueleto de un gran tiburón blanco están basadas en los mismos patrones ontogenéticos de crecimiento del propio gran tiburón blanco actual. Los tiburones, especialmente las especies grandes, son organismos altamente móviles, con un complejo ciclo vital y amplia distribución geográfica. Los registros fósiles del megalodón indican que eran cosmopolitas y comúnmente aparecen en latitudes subtropicales o templadas. Antes de la formación del Istmo en Panamá, los mares eran relativamente cálidos. Esto hizo posible para que esta especie pudiera vivir en todos los océanos del mundo. El megalodón tenía lo suficiente flexibilidad de comportamiento para habitar en un amplio rango de ecosistemas marinos, en aguas costeras poco profundas, afloramientos costeros, algunas costeras pantanosas, litorales arenosos y ambiente de aguas profundas en alta mar, exhibiendo un modo de vida transitorio. Los adultos no eran abundantes en ambientes de aguas costeras poco profundas y mayormente acechaban mar adentro. Pudo haberse movido entre aguas costeras y oceánicas, particularmente en distintas etapas de su vida. Los tiburones son generalmente depredadores oportunistas. Sin embargo, los científicos proponen que el megalodón era, sin dudas, el más formidable carnívoro que haya existido. Su gran tamaño, capacidad de nado rápido y poderosas mandíbulas se conjuntaban en un formidable aparato depredador, haciéndolo un superpredador con la capacidad de consumir un amplio espectro de presas. La evidencia fósil indica que el megalodón cazaba cetáceos, así como delfines y pequeñas ballenas. También sirenios y grandes tortugas marinas. Los mamíferos marinos eran blancos regulares del megalodón. Muchos huesos de ballenas se han encontrado con grandes marcas de mordidas, hechos por dientes que encajan con los de un megalodón, y varias excavaciones han revelado que los dientes del megalodón yacen cerca de restos masticados de ballenas, y a veces en directa asociación con ellos. También hay evidencia fósil de interacciones entre el megalodón y pinípedos. En una interesante observación, un diente de megalodón de 127 milímetros
fue hallado muy cerca de un hueso del oído mordido de un león marino. Como otros tiburones, el megalodón también pudo haber sido piscívoro. La evidencia fósil indica que otras especies notables de tiburón superpredadores, como el gran tiburón blanco, respondieron a la presión de la competencia del megalodón, evitando las zonas en las que éste habitaba. Probablemente tenía también tendencia al canibalismo. La evidencia fósil sugiere que las áreas de cría preferidas por el megalodón eran ambientes de aguas costeras cálidas, donde los primeros potenciales eran menores y las fuentes de alimentos abundantes. Se han identificado algunos sitios de cría por fósiles encontrados en la formación de Gatún en Panamá, la formación Calvet en Maryland y el Banco de Concepción de las Islas Canarias, y la formación Bond Valley de Florida. Como en el caso de muchos tiburones, el megalodón probablemente también daba a luz las crías vivas. El tamaño de los dientes de megalodontes neonatos indica que las crías medían entre 2 a 3 metros de largo al nacer. Sus preferencias dietarias exhibían un cambio ontogenético. Los jóvenes comúnmente cazaban peces, tortugas marinas o dugones y pequeños cetáceos. Los maduros se desplazaban mar adentro en áreas frecuentadas por grandes cetáceos, que eran su fuente principal de alimento. Sin embargo, hay un caso excepcional de un supuesto megalodón joven que trató de atacar a una ballena grande, un rorcual. Este incidente ocurrió en el Plioceno, hace 3 a 4 millones de años, en Carolina del Norte, Estados Unidos. El tema de la extinción del megalodón aún está bajo investigación. Hace cerca de 3 millones de años ocurrió un importante evento geológico, el cierre del paso marítimo de Centroamérica, el cual causó cambios significativos ambientales y en las faunas alrededor del mundo. Estos cambios probablemente fueron responsables de la extinción del megalodón. Aunque los expertos consideran que no hay ninguna evidencia disponible que indique que el megalodón no está extinto, la idea de que una población superviviente pudiese seguir existiendo en la actualidad parece haberse asentado en el imaginario público. La idea de su supervivencia reciente se inspira usualmente en el descubrimiento de un diente de megalodón por miembros de un barco llamado Challenger en el 1872, el cual algunos creyeron que solo tenía 10.000 años. Sin embargo, este diente se ha reexaminado y los hallazgos indican que su edad es muy inestable. Los análisis de 2 dientes de megalodón encontrados por el Challenger dan una fecha entre 10.000 y 15.000 años de antigüedad, tiempo estimado para la deposición de la cantidad de manganeso acumulada sobre ellos. No obstante, es bastante probable que los dientes estuviesen ya fosilizados antes de la costra de Magnaceno se desarrollara sobre ellos, por lo que su origen sería mucho más antiguo y no tendría nada de extraordinario. Varios autores opinan que las estimaciones recientes para estos dientes son imprecisas y que cualquier afirmación de la existencia de megalodón en tiempos post-pliocénicos es simplemente errónea, basada en la metodología y experimentos obsoletos. Roach y otros recalcan el hecho de que los megalodones eran probablemente animales costeros, como los tiburones blancos, por lo que una supervivencia en el fondo de los océanos sería extremadamente imposible.